Hola, mi nombre es Samuel Orrico y junto con unos amigos estamos plantando la Iglesia Nova en Jalapa, Veracruz, México. Y vamos a empezar a postear unos blogs. Principalmente vamos a estar respondiendo preguntas que nuestra comunidad tiene y esta es una forma de responderlas. Espero que te sirvan. ¿Cómo sé si soy salvo? ¿Cómo puedo confiar en un libro de más de 2000 años? ¿Qué es egalitarianismo? ¿Qué es cesacionismo? ¿Qué es complementarianismo? ¿Qué es teología reformada? ¿Puede una mujer predicar? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Cuál es la denominación correcta? ¿Cómo sé que una iglesia es sana o no? ¿Qué es teología expositiva? ¿Qué es ser cristocéntrico? ¿Una mujer debe de utilizar velo? ¿Qué es eclesiología? ¿Qué es un liderazgo sano? ¿Cuántos pastores debe de haber en una iglesia? ¿Es un pastor o es anciano? De todas formas, te recomendamos discutir cualquier pregunta que tengas con tu comunidad. Creemos que ese es el contexto ideal donde puedes discutir cualquier pregunta, donde puedes platicar de cualquier inquietud. Pero el día de hoy nosotros vamos a discutir la pregunta: ¿cuáles son las implicaciones del Evangelio? Parecería una pregunta un poco simple, pero la verdad es que a lo largo de mi vida cristiana he platicado con mucha gente, conversado con muchos amigos y a la hora de platicar sobre el Evangelio tienen dificultad o tenemos dificultad en explicarlo y más importante en hablar sobre las implicaciones del Evangelio. ¿Cuáles son las implicaciones del Evangelio en nuestras vidas? Muchas veces platicamos del Evangelio de una forma teorética, abstracta, teológica, y tenemos todas las respuestas, tenemos todos los versículos, pero entonces cuando hablamos ok, bueno, entonces este es el Evangelio y cuáles son las implicaciones que el Evangelio tiene para mi vida, entonces ahí empezamos a tener un poco de problemas y tristemente el Evangelio se queda en el reino de las ideas, muy etéreo, muy abstracto y pierde su poder en poder ser aplicado en cada una de nuestras vidas. Entonces, vamos a platicar de cuáles son las implicaciones del Evangelio, pero no quiero obviar, no quiero dar por sentado que todos entendemos bíblicamente el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el Evangelio? Creo que necesitamos responder qué es el Evangelio y después platicar de cuáles son las implicaciones del Evangelio en nuestras vidas. El Evangelio esencialmente significan buenas nuevas, buenas noticias, y son las buenas noticias de que Dios no se olvidó de su creación. Vemos ahí en los primeros capítulos de la Biblia, en los primeros versículos de la Biblia, que Dios, por su misericordia, por su soberanía, demuestra su amor, demuestra su poder y crea todo lo que vemos, todo lo que existe, todo lo que podemos tocar, todo lo que conocemos. Dios lo crea por su misericordia, pero vemos entonces en Génesis 3 que su creación lo rechaza, que su creación prefiere su voluntad, prefiere hacer lo que su creación considera lo mejor. Y vemos que desde ahí cada libro que vemos en la Biblia, cada versículo que vemos es un caminar y un pesar y un sufrir de las consecuencias que se tomaron en Génesis 3. A eso se le llama la caída del hombre. Vemos que el hombre, que la mujer, la creación de Dios tenían un lugar especial cerca de Dios, una relación inigualable con Dios. A partir del pecado, a partir de la desobediencia, vemos que la creación de Dios, no solo el hombre y la mujer, sino toda la creación, sufren las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, de nuestro preferir nuestra voluntad ante la voluntad de Dios. Pero vemos entonces que la Biblia se encarga de decirnos que Dios está procurando a su creación aún en medio de su rebeldía. Vemos que la Biblia nos dice que Dios no se ha olvidado de su creación. Vemos que la Biblia nos dice que Dios está al pendiente de su creación y una y otra vez Dios está tratando de traer a su creación de regreso al jardín de Edén. Entonces vemos la cúspide de ese evento, vemos el epítome de ese plan de salvación, lo vemos en los Nuevos Testamentos con Cristo y vemos entonces que Cristo muere por los pecados de la creación, del hombre y la mujer, vemos que Cristo paga por nuestros pecados, vemos que Cristo paga por nuestra desobediencia, vemos en Efesios 2:8, por ejemplo, que la Biblia nos dice que la salvación es por gracia a través de la fe. También nos recuerda que la salvación no es por obras, no es que Cristo murió por los pecados de aquellos que se esfuerzan mucho, por aquellos que obedecen mucho. Timothy Keller, por ejemplo, en su libro Dios Pródigo, tiene una sección donde explica que ni siquiera el arrepentimiento
más sincero, más intenso de nosotros amerita nuestra salvación. Entonces, no es por lo que nosotros podamos hacer delante de Dios, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. La salvación es por gracia, la salvación es por obras. Romanos 5:8 nos recuerda que mientras nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces es esa demostración del amor de Dios que se ve de una forma palpable, concreta, en Cristo muriendo por nosotros, aun cuando nosotros no lo merecíamos. Ahora eso tiene implicaciones precisas en nuestra vida. Vivimos ocultándonos delante de Dios cuando fallamos, vivimos tratando de ganar nuestra aprobación delante de Dios porque no hemos entendido realmente que la salvación es por gracia, la aceptación delante de Dios no es por lo que nosotros hagamos, hayamos hecho o vayamos a hacer, sino es por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Entonces Cristo pagó por nuestra justificación y a eso se le llama imputación. Ahora, no es que el Evangelio solo es una idea bonita y se queda en una teoría, en una filosofía, sino que el Evangelio es poder de Dios para salvación y el Evangelio es, como Lutero lo decía en su comentario en el libro de Gálatas, que el Evangelio no solo es una idea, sino que el Evangelio debe de ser la preocupación principal de cada cristiano y debe de ser el pensamiento que invade cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces, el Evangelio tiene consecuencias inmediatas en el aquí y en el ahora, en cómo pensamos, en cómo vivimos, en cómo tomamos decisiones. Cuando hablamos de que nosotros somos cristianos redimidos, comprados, aceptados delante de Dios por Cristo, por gracia, a través de la fe, entonces eso tiene que invadir cada aspecto de nuestras vidas. Vamos a ver en el próximo blog qué es específicamente lo que significa esto. Y bueno, por mi parte es todo. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, no te olvides dejarla ahí en los comentarios. Si quieres que una pregunta sea respondida en este blog, puedes dejarla igual ahí en los comentarios. No se te olvide checar nuestra página web allá abajo, o no se te olvide checar nuestra página Facebook y cualquier cosa en la que te podamos ayudar, no dudes en contactarnos. Bueno, por mi parte es todo. Nos vemos el próximo miércoles y que tengas una buena semana y bye.